Uso del monitor Mindray como marcapaso extracorpóreo. Esta es una de las funciones que tiene el monitor desfibrilador Mindray, que no tenía el monitor antiguo que teníamos en la planta, que es la posibilidad de capturar el corazón del paciente y utilizar el Mindray como un marcapaso externo, mientras no se le pueda colocar al paciente un marcapaso intracavitario o un marcapaso definitivo. En nuestra planta es muy frecuente encontrarse a pacientes en bradicardia extrema. Si el paciente no responde a medicación porque el bloqueo no responde a atropina o no responde a leudrina, una de las soluciones es poder recuperar gasto cardíaco y tensiones arteriales a través del marcapaso extracorpóreo. Para ello encenderemos el monitor en modo marcapaso. En modo marcapaso el paciente siempre tiene que estar monitorizado con latiguillos, de tal manera que el monitor ya recibe información del registro electrocardiográfico de este paciente y detecta, como veis, que hay una bradicardia extrema. Este paciente está a 30 latidos por minuto. El paciente debe tener sintomatología clínica, debe de estar hipotenso, sudoroso, encontrándose muy mal, porque con esa frecuencia normalmente hay bajo gasto cardíaco. Nosotros utilizaremos los parches de desfibrilación que también sirven para esta utilidad de marcapaso extracorpóreo. Para ello conectaremos la interface donde se colocan las palas manuales, conectaremos el cable de la interface de los parches de los electrodos. Estos parches, como vuelvo a repetir, se conectan a la mazorca, solamente tiene una posición, y colocaremos los parches región infraclavicular derecha, procurando no coger debajo de él ningún cable de monitorización, eso es muy importante, y el parche de la región del ápice. Una vez colocados ambos parches, en el monitor nos aparece una serie de parámetros. Inicio del estímulo, pausa del estímulo. El inicio del estímulo, el marcapaso está preseleccionado a una frecuencia de 70 latidos. Es decir, en el momento que el corazón del paciente estuviera capturado, nosotros pasaríamos de tener 30 latidos de frecuencia cardíaca a tener 70 latidos de frecuencia cardíaca. Y la intensidad a que va a entregar esa energía para intentar capturar el miocardio lo va a empezar a 30 miliamperios. Puede ser suficiente o puede ser no suficiente. Iniciaremos el estímulo. Eso significa que el monitor Mindray empieza a entregar al paciente entregas de energía de 30 miliamperios 70 veces por minuto. Eso se reflejará en la pantalla del monitor con estas espigas blancas que vemos en el registro electrocardiográfico. Pero comprobamos que detrás de cada espiga no aparece un complejo QRS, con lo cual el corazón no está respondiendo a ese estímulo, no está suficientemente estimulado. ¿Qué haremos? Pues ir subiendo la energía. Para ello seleccionaremos con el botón circular la energía y pincharemos y empezaremos a subir la intensidad. 35, 40, 45, hasta que comprobemos que efectivamente detrás de cada estímulo del Mindray aparece un complejo QRS. Como comprobamos, el paciente ha pasado de tener una frecuencia de 30 latidos a tener una frecuencia de 70 latidos. Eso es lo que se llama umbral de captura. El umbral de captura ha quedado en 50 miliamperios. Si en este umbral de captura, con 70 latidos, el paciente mejorara clínicamente, su tensión arterial subiera, se encontrara con mejor gasto cardíaco, mejor perfundido y se estabilizara hemodinámicamente, lo dejaríamos ahí y lo trasladaríamos a UCI o donde hubiera que trasladarlo para ponerle un marcapaso intracavitario. Si el paciente sigue hipotenso, sudoroso, con muestras de bajo gasto cardíaco e inestabilidad hemodinámica, podríamos tener la opción de subir la frecuencia del corazón y, seleccionando la frecuencia del marcapaso, de 70, pinchando, podríamos pasar a 75 o a 80. Podemos conseguir estabilidad del paciente subiéndole su frecuencia cardíaca, con lo cual tendrá respuesta de mejor tensión y mejor gasto cardíaco. Pero indudablemente no podemos conseguir estabilidad hemodinámica a base de someter al paciente a una taquicardia. Es decir, no vamos a subir la frecuencia cardíaca hasta 110 ni 120. Estamos hablando de un margen de dejar el corazón en 60, 70, 80 o hasta 90 latidos. Hasta ahí. Si no conseguimos estabilidad, habrá que utilizar otros medios, drogas vasopresoras, lo que el clínico nos indique. Pero en principio el corazón del paciente está capturado. Si nosotros queremos ver si el paciente, su ritmo propio,
ha superado esa bradicardia y ya está latiendo a un ritmo normal, podemos en cualquier momento apagar el estímulo del monitor, le daríamos aquí y cesaría de funcionar el marcapasos. Como lo hemos hecho, comprobamos efectivamente que el paciente sigue en una bradicardia de 30, no ha mejorado su respuesta, por tanto sigue siendo marcapaso dependiente, necesita el marcapaso. Subiremos el marcapaso, lo volveremos a conectar y el paciente volverá a latir a la frecuencia que tenemos seleccionada, 80. Dependiendo de la intensidad que necesitemos el marcapaso va haciendo contracciones que son en un momento dado dolorosas para el paciente. Si el paciente no soporta el estímulo del marcapaso, habrá que someter al paciente a pseudoanalgesia. Habrá que ponerle un poquito de analgesia con fentanilo, lo que indique el clínico, y un poquito de sedación con midazolam, para que el paciente esté tranquilo y tolere el marcapaso. A intensidades bajas de 30 a 40 miliamperios no suele haber problema. A intensidades altas de 70 a 80, el paciente sí va a tener que responder al estímulo doloroso y tendremos que pseudoanalgesiarlo. Un paciente que tenemos colocado el marcapaso extracorpóreo y está marcapaso dependiente, está monitorizado con su marcapaso extracorpóreo, si en un momento dado, durante la asistencia, ese paciente entrase en fibrilación ventricular, tendríamos que desfibrilarlo. Como tiene los parches puestos y están conectados, simplemente pasaríamos al modo desfibrilación, cargaríamos la energía y, fuera todo el mundo, procederíamos a desfibrilar al paciente. Automáticamente el paciente puede salir en un ritmo no marcapaso dependiente o puede salir en un ritmo que siga necesitando el marcapaso. Volveríamos a modo marcapaso y volveríamos a iniciar el estímulo de marcapaso y volveríamos a capturar al paciente, ¿vale? Por tanto, si en el traslado de un paciente crítico que va con una bradicardia extrema fibrilase, se podría desfibrilar por el camino perfectamente con los parches de marcapaso puestos. Es decir, estos parches nos van a servir para desfibrilar al paciente, para desfibrilarlo en modo semiautomático, siendo el monitor el que toma la decisión, para utilizarlos en modo marcapaso, utilizando un marcapaso extracorpóreo que nos permite el MinDrive. Todas esas utilidades vamos a hacerlas con los mismos parches, el mismo cable y la misma conexión. Las palas manuales solo las reservaremos para desfibrilar en modo manual.